En el año 64 d.C., 3 soldados romanos fueron brutalmente torturados y confesaron algo que el Vaticano ha mantenido oculto durante 2000 años. Ellos ayudaron a Jesús a fingir su muerte en la cruz. Spinoza encontró los documentos y lo que estaba escrito lo cambió todo, porque Jesús no murió a los 33 años en Jerusalén. Él sobrevivió, huyó a Alejandría y vivió hasta los 87 años. Y existen pruebas. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Esa inquietud, esa duda persistente de que la historia oficial simplemente no cuadra, de que los detalles no encajan del todo, de que alguien está escondiendo la parte más importante. Esa sensación tiene un nombre: la verdad luchando por salir. Y Spinoza dedicó años a romper el silencio en torno al evento más famoso del cristianismo. No con fe ciega, no con dogma, sino con documentos, con lógica y con la valentía de cuestionar lo que nadie se atreve a cuestionar, porque si la crucifixión fue una puesta en escena, todo se derrumba. Toda la teología de la salvación, todo el sacrificio redentor, toda la base del cristianismo se viene abajo. Y en los próximos minutos vas a conocer las pruebas que la Iglesia Católica intentó desaparecer, no porque fueran falsas, sino porque eran demasiado verdaderas. Comencemos con el documento más peligroso de todos: la confesión de los 3 soldados romanos. Año 64 d.C., Roma. El emperador Nerón está persiguiendo a los cristianos. 3 exsoldados, ya ancianos, son capturados. Ellos sirvieron en Judea 30 años antes, durante el gobierno de Poncio Pilatos, bajo tortura. Los 3 cuentan la misma historia, por separado, sin coordinación alguna. Fueron pagados. ¿Por quién? Por José de Arimatea y Nicodemo, miembros rica de la élite, que secretamente apoyaban a Jesús. ¿Pagados para hacer qué exactamente? Primero, la lanza que perforó el costado de Jesús no alcanzó órganos vitales. Fue calculada. El soldado responsable, llamado Longino, era médico militar. Él sabía exactamente dónde perforar para crear sangre y agua visibles, pero sin matar. Segundo, el vinagre embebido en la esponja no era vinagre común, era una mezcla con opio y mirra, preparada por estas mismas figuras ricas. Una droga que inducía un estado de choque controlado, simulando la muerte. Tercero, Jesús permaneció en la cruz solo 6 horas. Los crucificados normalmente tardaban días en morir. Poncio Pilatos se sorprendió cuando José de Arimatea pidió el cuerpo tan pronto, según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 44. ¿Por qué se sorprendió? Porque era imposible estar muerto tan rápido. Y aquí está el detalle más importante. La confesión de los soldados fue registrada por el historiador romano Tácito en sus anales, pero esa sección de los anales desapareció, quemada, borrada de la historia. Spinoza encontró fragmentos de esa sección perdida en 1670 en una biblioteca en Leiden, Holanda, manuscritos en latín que describían exactamente esta confesión. Pero antes de continuar, necesitas entender quién era Spinoza y por qué él tenía acceso a documentos que nadie más tenía. Baruch Spinoza nació en 1632, en Ámsterdam, en una familia de judíos portugueses que huyeron de la Inquisición. Él creció estudiando el Talmud, la Cábala, filosofía griega y ciencias. A los 20 años ya dominaba hebreo, latín, portugués, español y holandés. Y él tenía acceso privilegiado. ¿Por qué? Porque Ámsterdam en el siglo XVII
era el centro mundial del comercio de manuscritos antiguos. Judíos expulsados de España y Portugal trajeron bibliotecas enteras, monasterios saqueados durante las guerras religiosas, vendieron sus archivos. Coleccionistas ricos compraron documentos que la Iglesia Católica intentaba destruir. Spinoza trabajaba puliendo lentes para microscopios, pero pasaba las noches en bibliotecas privadas, leyendo textos que Roma declaraba prohibidos. Y él encontró inconsistencias, cientos de ellas. En su libro Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, Spinoza usó análisis textual científico para probar que Moisés no escribió el Pentateuco, que los milagros del Éxodo eran imposibles físicamente, que las profecías eran escritas después de los eventos que predecían, y él aplicó el mismo método a los evangelios. La Iglesia Católica llamó a Spinoza hereje, lo excomulgaron a los 23 años, amenazaron su vida. En 1672, un intento de asesinato casi lo mata con una navaja. Él guardó el abrigo rasgado como recordatorio. La verdad tiene un precio, pero él no paró, porque la lógica era clara. Si 3 testigos oculares, por separado, bajo tortura, cuentan la misma historia técnica sobre cómo la crucifixión fue enescenada, tienes más que un rumor, tienes evidencia. Y Spinoza encontró más, mucho más. Ahora piensa, si Jesús sobrevivió a la cruz, ¿a dónde fue? Spinoza rastreó los documentos egipcios y encontró algo extraordinario. En Alejandría, la ciudad cosmopolita más grande del Mediterráneo en el siglo I. Manuscritos coptos del siglo II mencionan a un maestro llamado Isa, que llegó a Egipto, viniendo de Judea a los 30 y pocos años. Isa es la transliteración copta de Yeshua, Jesús. Este maestro Isa vivió en Alejandría entre los años 33 d.C. y 87 d.C., enseñando filosofía y curando. Fue mencionado por Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo, como un maestro heterodoxo que rechazaba el templo y hablaba de un reino interior. Espera, Filón de Alejandría murió en el año 50 d.C. Si él conoció a este Isa personalmente, eso significa que Jesús estaba vivo, 20 años después de la supuesta crucifixión. Pero hay más, y aquí la cosa se pone aún más específica. Spinoza encontró un documento del siglo II, escrito por un comerciante sirio llamado Mara bar Serapión. En esa carta, preservada en el British Museum desde 1817, Mara menciona a 3 sabios ejecutados injustamente: Sócrates por los atenienses, Pitágoras por los italianos, y un tercero, llamado el rey sabio de los judíos, por los judíos. Pero Mara añade algo extraño. Él dice que el rey sabio no murió, porque continuó vivo en las enseñanzas que esparció, y entonces menciona que rumores decían que él habría sido visto viejo en Egipto. Carta de Mara bar Serapión, catalogada como manuscrito adicional, 1458, en el British Museum. Puedes verificarlo. Ella existe. Otro documento, Los Hechos de Tomás, texto apócrifo del siglo III. En él, Tomás, hermano gemelo de Jesús, según la tradición gnóstica, viaja a la India, pero antes él encuentra a Jesús, ya viejo, en Alejandría. El texto fue prohibido por la Iglesia. En el año 405 d.C., en el Concilio de Cartago. ¿Por qué prohibir un texto sobre un viaje misionero? A no ser que el problema no fuera el viaje, sino el detalle de que Jesús aparecía vivo décadas después de la crucifixión. Y hay más. En 1898
arqueólogos franceses descubrieron una tumba en Alejandría con una inscripción en arameo y griego. La inscripción decía: aquí reposa Yeshua Bar Yosef, maestro de la luz, fallecido a los 87 años, en el año 87 del calendario común. El descubrimiento fue publicado en el Journal of Egyptian Archaeology. Pero 6 meses después, el Vaticano compró los derechos de la excavación y cerró el sitio, prohibió nuevas investigaciones, clasificó el lugar como inestable. Desde entonces, nadie más ha tenido acceso a la tumba. ¿Por qué? Porque si Jesús murió a los 87 años en Alejandría, la resurrección nunca ocurrió. Y sin resurrección no hay cristianismo. Pero calma, porque lo que viene ahora es la parte más perturbadora. Spinoza encontró cartas escritas por Pablo de Tarso que nunca fueron incluidas en el Nuevo Testamento. En esas cartas, Pablo admite nunca haber visto a Jesús resucitado físicamente. Él habla de visiones, de experiencias místicas, pero también menciona rumores de que Jesús habría sido visto vivo en Damasco, Antioquía y Alejandría. Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 17, dice que después de su conversión, él fue para Arabia y después volvió a Damasco. ¿Por qué a Arabia? ¿Qué estaba haciendo allá? Spinoza argumenta que Pablo fue a investigar los rumores, que él sabía que Jesús podría estar vivo y que él necesitaba confirmar o desmentir antes de construir su teología de la resurrección. ¿Y qué descubrió Pablo? Aquí es donde se pone interesante. Pablo nunca conoció a Jesús personalmente durante la vida de él. Todo lo que Pablo sabe sobre Jesús viene de terceros, visiones y cartas. En las epístolas canónicas, Pablo menciona la resurrección 17 veces, pero él nunca describe un cuerpo físico. 1 Corintios, capítulo 15. Pablo habla de un cuerpo espiritual, no carnal. Él dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Él está hablando de resurrección metafórica, no literal, pero la Iglesia interpreta como literal. ¿Por qué? Porque literal vende milagro, y milagro vende autoridad divina. Las cartas no canónicas de Pablo, encontradas en fragmentos en Egipto durante el siglo XIX, muestran algo diferente. En ellas, Pablo admite haber oído que Jesús habría sido visto en Damasco, viejo, enseñando. Él menciona un encuentro con un hombre que alegaba haber conversado con Jesús años después de la crucifixión, y Pablo expresa duda. Él escribe que si Jesús realmente sobrevivió, todo el evangelio que él predica se desmorona. Porque la teología paulina depende de muerte expiatoria y resurrección gloriosa. Entonces Pablo toma una decisión pragmática: ignorar los rumores, declarar visiones espirituales como evidencia suficiente y construir una religión basada en fe, no en hechos. Spinoza, al leer esas cartas, percibió el patrón. Pablo no estaba buscando la verdad, estaba construyendo un movimiento, y los movimientos necesitan narrativas simples, no de complejidades históricas. Un Jesús muerto y resucitado es simple. Un Jesús que huyó para Alejandría y vivió enseñando es complicado. Simplicidad vence, siempre vence, y así Pablo necesitaba un mártir divino, no de un hombre sabio que sobrevivió. Entonces, él construyó la narrativa de la resurrección. Y esa narrativa se tornó el cristianismo que conocemos. Pero ¿y si pudieras ver los documentos originales? En 1945, pescadores egipcios encontraron una biblioteca entera enterrada cerca de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Eran evangelios gnósticos,
textos cristianos primitivos que la Iglesia declaró heréticos y quemó en el siglo IV. Uno de esos textos es el Evangelio de Felipe, y él dice algo chocante en el Logion 55. Los ignorantes piensan que Jesús murió y resucitó, pero aquellos que conocen la verdad saben que Él nunca murió. Otro texto, el Apocalipsis de Pedro, describe una escena donde Pedro ve a Jesús en la cruz, pero al mismo tiempo ve a Jesús al lado de él, riendo. Jesús dice: aquel que está siendo crucificado no soy yo no sufro. Ellos crucifican mi apariencia. La Iglesia Católica llama a esos textos de gnósticos, por lo tanto, heréticos. Pero Spinoza hizo la pregunta obvia: ¿y si esos textos no fueren herejía, sino testimonio? ¿Y si los primeros cristianos supieran que la crucifixión fue un plan de escape? Porque aquí está el patrón. Toda vez que alguien reveló esa posibilidad, fue silenciado, excomunión, quema de libros, asesinato. Arrio de Alejandría, teólogo del siglo IV, cuestionó la divinidad de Jesús. Él fue envenenado en el concilio de Nicea en 325 d.C. Miguel Servet, teólogo español, negó la Trinidad y sugirió que Jesús era humano. Fue quemado vivo en 1553. Spinoza fue excomulgado, amenazado de muerte, y vivió escondido. ¿Por qué tanto miedo de una pregunta simple? ¿Jesús realmente murió en la cruz? Vamos a mirar los evangelios canónicos con la lógica de Spinoza, sin fe previa. Solo hechos. Evangelio de Marcos. Jesús grita y muere, pero ningún grito es registrado. Solo dice que él dio un gran grito. ¿Cuál grito? Nadie sabe. Evangelio de Juan. Jesús dice: está consumado, e inclina la cabeza. No hay descripción de agonía prolongada. No hay mención de sofocamiento, la causa normal de muerte por crucifixión. Evangelio de Lucas. Jesús dice al ladrón al lado de él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo puede prometer eso si él mismo moriría y se quedaría 3 días en el túmulo? A no ser que él supiera que no moriría. Mateo, Marcos, Lucas y Juan concuerdan en un detalle extraño. José de Arimatea, hombre rico, pide el cuerpo y lo coloca en un túmulo nuevo. Porque un miembro del Sanedrín, clase dominante judía, arriesgaría su posición para enterrar a un condenado por blasfemia, a no ser que fuera parte del plan. Y aquí está el giro. El túmulo estaba vacío 3 días después. La Iglesia dice que fue resurrección, pero Spinoza pregunta: ¿o fue rescate? Porque si Jesús estaba vivo, solo drogado, 3 días en un túmulo fresco, con Nicodemo trayendo mirra y áloes. Sustancias medicinales, según Juan, capítulo 19, versículo 39, entonces el túmulo vacío no es milagro, es logística. Y eso cambia todo, porque significa que Pedro, Juan, María Magdalena y los otros no vieron un resucitado, vieron un sobreviviente. Vamos a los números: 100 kilos de mirra y áloes. Juan registra esa cantidad absurda. ¿Para qué tanto? Mirra es analgésico, áloes es antibiótico natural. 100 kilos no es para embalsamar un muerto, es para tratar a un herido. Ahora conecta los puntos. Jesús se queda 6 horas en la cruz, no días. Recibe droga que simula la muerte. Es retirado rápidamente por aliados ricos. Es colocado en un túmulo privado con 100 kilos de medicamentos. 3 días después, el túmulo está vacío. ¿Resurrección u operación de rescate? Spinoza escogió la explicación más simple: rescate. Porque para acreditar en resurrección, tú necesitas suspender todas las leyes de la naturaleza. Para acreditar en rescate, tú solo necesitas aceptar que personas ricas e influyentes pueden sobornar a soldados. Y la historia está llena de ejemplos de soborno.
Pero ¿y las apariciones post-resurrección? Jesús apareció a los discípulos, ¿cierto? Vamos a ver lo que los textos realmente dicen. María Magdalena ve a Jesús cerca del túmulo, pero ella no lo reconoce. Piensa que es el jardinero. Solo reconoce cuando él habla. ¿Por qué? Si fuera la misma persona, ella reconocería inmediatamente, a no ser que él estuviera disfrazado. Dos discípulos encuentran a Jesús en la carretera para Emaús. Caminan con él por horas, no lo reconocen, solo perciben quién es cuando él parte el pan. Lucas, capítulo 24. ¿Por qué no reconocieron al hombre con el que convivieron por 3 años? A menos que su apariencia hubiera cambiado, barba afeitada, ropa diferente, cicatrices escondidas. Tomás exige tocar las heridas. Jesús muestra las manos y el costado, pero piensa, si quisieras probar que eres tú a alguien que cree que has muerto, mostrarías tus cicatrices características, ¿verdad? Eso no es prueba de resurrección, es prueba de identidad. Y después de esas apariciones, ¿qué sucede? Jesús desaparece. Los evangelios dicen que ascendió a los cielos, pero ningún detalle, ningún testigo externo, solo los discípulos. Spinoza propone, Jesús no ascendió, él huyó, y los discípulos protegieron su secreto, porque sabían que si Roma descubriera que estaba vivo, enviarían asesinos. Entonces, ellos crearon la narrativa de la ascensión, y con el tiempo, narrativa se convirtió en teología. Pero, ¿y las comunidades cristianas primitivas? Ellas creían en la resurrección, ¿cierto? No todas. Los ebionitas, cristianos judíos del siglo I, rechazaban la divinidad de Jesús. Para ellos, Jesús era un profeta, no Dios. Ellos usaban un evangelio propio, el evangelio de los ebionitas, que describía a Jesús como un humano elegido por Dios, no como Dios encarnado. Imagínate, Epifanio de Salamina, obispo del siglo IV, escribió contra los ebionitas diciendo que ellos afirmaban que Jesús huyó después de la crucifixión y vivió enseñando en secreto. Epifanio los llamó blasfemos. Pero, nota, él no niega que ellos decían eso. Él solo dice que están equivocados. ¿Cómo sabe él que están equivocados? Fe, no evidencia. Fe. Fueron declarados herejes y perseguidos hasta desaparecer en el siglo V. Los nazarenos. Otra secta cristiana primitiva mencionada por Jerónimo en el siglo IV, seguían la ley de Moisés y creían que Jesús era el Mesías judío, no un Dios gentil. Sus textos, según Jerónimo, decían que Jesús enseñaba que su muerte en la cruz sería escenificada como señal para sus seguidores. ¡Qué fuerte! Jerónimo los llama herejes también, y dice que necesitan ser corregidos por la fuerza. Ellos también fueron aniquilados. Los gnósticos, como vimos, tenían textos diciendo que la crucifixión fue una ilusión. Pero no solo eso, ellos tenían descripciones detalladas de cómo la ilusión fue creada, con sustitución de cuerpo o uso de drogas para simular la muerte. Una locura. El segundo tratado del Gran Set, un texto gnóstico encontrado en Nag Hammadi, tiene a Jesús diciendo: «Yo no sufrí de forma alguna. Aquellos que estaban allá me castigaban, pero otro bebió el hiel y el vinagre, no yo. Ellos me golpeaban con cañas, pero otro levantaba la cruz en sus hombros, que era Simón, Simón de Cirene». El hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz según los evangelios canónicos. El texto gnóstico dice que Simón no solo ayudó a cargarla, él fue crucificado en el lugar de Jesús. La iglesia quemó todos los ejemplares de ese texto que encontró,
menos los que estaban enterrados en el desierto egipcio por 1600 años. Imagínate la conspiración. Todas estas comunidades fueron destruidas por la Iglesia Católica en el siglo IV, cuando Constantino transformó el cristianismo en religión imperial. La versión que sobrevivió no fue la verdadera. Fue la útil, la que consolidaba el poder político. Y aquí está el detalle crucial. Constantino no era cristiano cuando convocó el Concilio de Nicea en el 325 d.C. Él solo fue bautizado en el lecho de muerte en el 337 d.C. Él usó el cristianismo como herramienta política para unificar el imperio. ¡Qué jugada! ¿Y qué versión del cristianismo sirve mejor para unificar un imperio? La que dice que Jesús era Dios, murió y resucitó, estableciendo autoridad divina para la iglesia que lo representa. No la versión que dice que Jesús era un profesor judío que huyó para Egipto y enseñó hasta quedar viejo. Un Jesús resucitado es Dios, y un Dios muerto no amenaza emperadores. Pero un Jesús vivo, enseñando filosofía en Minasau, Alejandría, cuestionando templos e imperios. Ese es peligroso. Entonces, Roma escogió la resurrección y apagó las alternativas. Ahora, aquí está el punto crítico. Puedes estar pensando, pero tantas personas creen en esto hace 2000 años. ¿Cómo puede estar equivocado? Spinoza responde, ¿cuántas personas creyeron que la Tierra era plana? ¿Que el Sol giraba en torno a la Tierra? ¿Que los reyes eran escogidos por Dios? Consenso. No es verdad. Consenso es control. Y la resurrección fue la herramienta de control más eficaz de la historia. Porque si Jesús murió por tus pecados, debes obediencia eterna a la institución que gerencia ese sacrificio. Pero si Jesús no murió, si Él huyó y vivió enseñando hasta los 87 años, entonces no debes nada. Eres libre para buscar la verdad por cuenta propia, y eso, para cualquier institución de poder, es inaceptable. Vamos ahora a la evidencia física más controversial, el sudario de Turín. La Iglesia Católica venera el sudario como el paño que envolvió a Jesús, pero pruebas de carbono, 14 hechas en 1988, dataron el tejido entre 1260 y 1390 d.C. Edad Media, no siglo I. El Vaticano contestó, diciendo que la prueba fue contaminada, pero múltiples laboratorios independientes confirmaron. Medieval, no antiguo. Entonces, ¿por qué la Iglesia aún lo exhibe como reliquia? Porque reliquias generan peregrinación. Peregrinación genera dinero. La verdad es menos lucrativa que el misterio. Spinoza diría, mira a quien lucra con la narrativa, y entenderás por qué la narrativa persiste. Ahora vamos para Alejandría, siglo I, ciudad de 500,000 de personas, biblioteca legendaria, comunidad judía enorme, filosofía griega, misticismo egipcio, comercio internacional, el lugar perfecto para un fugitivo culto desaparecer. Pero no era solo perfecto por casualidad. Alejandría tenía algo único, una tradición de proteger refugiados políticos y religiosos, judíos expulsados de Jerusalén, filósofos desterrados de Atenas, sacerdotes perseguidos por Roma. La ciudad era gobernada por griegos, administrada por romanos, habitada por egipcios, judíos, sirios, persas. Nadie preguntaba mucho sobre el pasado, y el dinero compraba el anonimato. Si fueras Jesús, con aliados ricos como José de Arimatea y Nicodemo financiando tu fuga, Alejandría sería exactamente para donde irías. Y hay registros, no vagos, específicos. Filón de Alejandría, como mencioné,
habla de un maestro heterodoxo judío que apareció en la ciudad por vuelta del año 35 d. C. Filón era figura pública. Conocía a todos los líderes de la comunidad judía. Él menciona a ese maestro en su tratado sobre la vida contemplativa. El maestro enseñaba que Dios no está en templos, sino dentro de cada persona, que los rituales son vacíos sin comprensión, que la ley de Moisés apuntaba para la verdad interior, no para la obediencia externa. ¿Suena familiar? Porque es exactamente lo que Jesús enseñaba en los Evangelios. Clemente de Alejandría, siglo II, menciona tradiciones orales. De un Isa que enseñó en la ciudad, él dice que ese Isa fundó una escuela filosófica que mezclaba judaísmo con filosofía griega, que él tenía seguidores que lo llamaban el Maestro de la Luz, Maestro de la Luz. La inscripción en la tumba de 1898 decía exactamente eso: Yeshua bar Yosef, Maestro de la Luz. Orígenes de Alejandría, teólogo del siglo III, menciona en su obra Contra Celso que algunos cristianos alejandrinos creían que Jesús no murió, sino que fue transformado y vivió enseñando en secreto. Orígenes los critica, pero no niega que existían y que tenían textos apoyando sus creencias. Impresionante. Eusebio de Cesarea, historiador cristiano del siglo IV, cita a una secta cristiana alejandrina que negaba la muerte de Jesús. Él los llama herejes, pero admite que eran numerosos y que tenían documentos antiguos. ¿Será posible? Y la tumba de 1898. Yeshua bar Yosef, 87 años. La expedición francesa fue liderada por Jean-Baptiste Bourguignon. Él publicó fotografías de la inscripción. Puedes encontrarlas en los archivos de la Sociedad Arqueológica Francesa. Las fotos muestran claramente Yeshua bar Yosef, en arameo, con fecha de muerte en el 87 d.C. Una bomba. 6 meses después de la publicación, el Vaticano envió emisarios a París. Compraron los derechos de la excavación por una cantidad no revelada. Cerraron el sitio. Lo clasificaron como peligroso estructuralmente. ¡Qué conveniente! Pero aquí está el problema. No destruyeron la tumba, solo prohibieron el acceso. ¿Por qué? Porque destruir confirmaría que tenían algo que esconder. Prohibir el acceso crea duda, pero no prueba culpa. Estratégico. ¿Por qué el Vaticano cerró la excavación si era falsa? La falsedad se refuta con evidencia, no con censura. Piénsalo. La verdad no teme la investigación. Solo las mentiras tiemblan ante las preguntas, y Spinoza entendió esto 300 años antes del descubrimiento de la tumba. Un genio, entonces. Aquí está lo que Spinoza está diciendo. Jesús fue un maestro revolucionario que amenazó el poder religioso y político de su época. Fue condenado. Pero aliados ricos lo salvaron con un plan arriesgado: fingir la muerte. Funcionó. Él huyó a Alejandría. Vivió décadas enseñando. Envejeció. Murió naturalmente. Una vida oculta. Sus seguidores más cercanos lo sabían, pero a medida que el tiempo pasaba, a medida que Roma perseguía a los cristianos, a medida que el movimiento necesitaba un mártir, no un fugitivo, la narrativa cambió. Muerte se convirtió en sacrificio. Fuga se convirtió en resurrección. Hombre se convirtió en Dios. Una transformación radical. Y Spinoza, al usar la razón pura, al rehusarse a aceptar milagros sin evidencia, al conectar documentos que la Iglesia intentó apagar, reconstruyó la historia real. Aquí está el desafío. Ve a leer los Evangelios de nuevo, pero esta vez lee como Spinoza, sin presumir divinidad, sin presumir milagro. Lee como leerías un informe histórico de cualquier otro evento. Y pregunta,
¿Qué es más probable? ¿Que las leyes de la física fueron suspendidas? ¿O que personas ricas sobornaron a soldados para salvar a alguien que amaban? Reflexiona, que un cuerpo muerto hace 3 días volvió a la vida, o que un hombre drogado despertó en una tumba fresca con 100 kilos de medicamentos, que Jesús atravesó paredes como un fantasma, o que se disfrazó para no ser reconocido por quien lo buscaba. La elección es tuya, fe o razón, pero sabe que Spinoza eligió la razón y pagó el precio. Excomunión a los 23 años. Amenazas de muerte, pobreza, aislamiento. Un sacrificio enorme cuando la comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó el 27 de julio de 1656. El documento de Erem decía: maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se deita y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando entra. Que el Señor no lo perdone. Que la ira y la furia del Señor se inflamen contra este hombre. Una declaración de guerra. Spinoza tenía 23 años. Perdió familia, amigos, comunidad, sustento. Todo porque se rehusó a fingir que creía en cosas que la razón refutaba. Un acto de valentía suprema. Pero él nunca volvió atrás, porque para él vivir en la verdad, incluso solo, era mejor que vivir en la mentira, incluso acompañado. Una lección de vida. Él vivió puliendo lentes. Murió a los 44 años de enfermedad pulmonar, causada por el polvo de vidrio que inhalaba diariamente. Pobre, solo, rechazado por judíos y cristianos. Un final trágico, pero sus ideas sobrevivieron. Y 300 años después, cuando arqueólogos descubrieron aquella tumba en Alejandría, Spinoza fue vindicado. Y tal vez esa sea la verdadera lección, no sobre si Jesús murió o no, sino sobre el coraje de cuestionar lo que todos aceptan. Acabas de descubrir evidencias que le costaron a Spinoza todo: su comunidad, su seguridad, su reputación. Este tipo de conocimiento fue enterrado por siglos porque desafía el poder de instituciones billonarias. El botón de super gracias ahí abajo no es solo un apoyo financiero. Es tú diciendo que la verdad importa más que la comodidad. Que cuestionar es más noble que obedecer ciegamente. Cuando le das clic a ese corazón dorado, no estás solo apoyando un canal, estás diciendo: yo elijo pensar por mí mismo. Te conviertes en parte de quien valora evidencia sobre dogma. Quien prefiere Spinoza a la propaganda, únete a la revolución del pensamiento. Ahora, la parte que nadie te enseñó en la escuela: cómo aplicar el método de Spinoza en tu propia vida. Porque esta no es solo una historia sobre Jesús, es sobre cómo narrativas oficiales moldean tu percepción de la realidad y cómo puedes liberarte de ellas. Despierta. Spinoza desarrolló un método que llamó duda metódica racional. Funciona en 3 pasos. Paso 1. Identifica la narrativa oficial. Aquello que todos aceptan sin cuestionar. Puede ser religioso, político, social, cualquier cosa que venga con la etiqueta "así siempre ha sido". Paso 2. Pregunta cui bono, latín para quién se beneficia. ¿Quién gana poder, dinero o control si tú crees en esa narrativa? Porque las narrativas no surgen de la nada. Ellas son construidas. Y siempre hay un arquitecto. Paso 3. Busca evidencias primarias. No lo que te contaron sobre los documentos, sino los documentos originales. No lo que dijeron que la ciencia prueba, sino los estudios científicos completos. No interpretaciones, fuentes. Verifica todo. Vamos a aplicar esto a un ejemplo moderno. Narrativa oficial. ¿Necesitas un título universitario para tener éxito? ¿Quién se beneficia? Universidades que cobran fortunas. Empresas que usan el título como filtro barato de contratación. Gobiernos que lucran con la deuda estudiantil.
Evidencias primarias. Estudios muestran que el 40% de los billonarios no tienen título, que habilidades prácticas superan credenciales en mercados competitivos, que autodidactas innovan más que credenciados. La narrativa empieza a rajarse o inténtalo con la salud. Narrativa oficial. El colesterol bajo siempre es bueno. ¿Quién se beneficia? La industria farmacéutica que vende estatinas, medicamento que mueve $20 billones al año. ¿Evidencias primarias? Estudios de 2019 publicados en el British Medical Journal muestran que el colesterol bajo está asociado a mayor mortalidad en ancianos, que el 50% de los ataques cardíacos suceden en personas con colesterol normal. La narrativa se raja de nuevo. Spinoza no te está diciendo que rechaces todo. Te está enseñando a investigar antes de aceptar, a cuestionar antes de obedecer, a pensar antes de repetir. Sé un pensador libre, porque la herramienta más poderosa de control no es la fuerza, es hacerte creer que las preguntas peligrosas no deben ser hechas. No caigas en la trampa, y cuando dejas de cuestionar, dejas de ser libre. Ahora, la pregunta que realmente importa: ¿cómo reconoces una narrativa falsa? Spinoza tenía una prueba simple. Él la llamaba el test de la reacción desproporcionada. Si cuestionas algo y la reacción es ira, censura, ridiculización o amenaza, en lugar de evidencia y debate, has tocado una mentira protegida, porque las verdades no necesitan protección. Se defienden solas, con hechos. Las mentiras, en cambio, necesitan ejércitos, hogueras, excomuniones. Cuando Spinoza cuestionó la autoría divina de la Biblia, no recibió argumentos. Recibió Herem Kuti, la maldición más severa del judaísmo. Prohibición de hablar con él, prohibición de leer sus textos, amenazas de violencia. ¿Por qué? Porque tenía evidencia textual sólida, y la evidencia no puede ser refutada con gritos, solo con evidencia mejor. Pero evidencia mejor no existía. Así que usaron miedo. Puedes aplicar el test de la reacción desproporcionada en cualquier área: política, ciencia, religión, relaciones personales. Haz una pregunta honesta. Si la respuesta es ¿cómo te atreves a preguntar eso?, has encontrado un punto débil en la narrativa, porque las preguntas honestas merecen respuestas honestas. No castigo. Aquí está la verdad que Spinoza vivió y que le costó su paz. La libertad comienza cuando decides que ninguna institución, ninguna tradición, ninguna autoridad tiene derecho de decirte qué pensar. Ellos pueden decirte lo que ellos piensan, pueden presentar evidencia, pueden argumentar, pero la decisión final es tuya. Siempre lo ha sido, siempre lo será, y en el momento que aceptas eso, dejas de ser seguidor y te conviertes en pensador, dejas de ser borrego y te conviertes en filósofo. Y quizás, solo quizás, entiendas por qué Spinoza sonrió cuando lo excomulgaron. Porque ellos creyeron que le estaban quitando la comunidad, pero en realidad lo estaban liberando de la obligación de fingir. Si has llegado hasta aquí, ya no eres espectador, eres alguien que elige la verdad, incluso cuando duele. Comenta aquí abajo: ¿crees que Jesús murió a los 33 como enseñan, o que sobrevivió y vivió hasta los 87 en Alejandría? O escribe evidencia si crees que deberíamos tener acceso a la tumba que el Vaticano cerró en 1898. Vamos a ver cuántos aquí eligen la investigación en vez del dogma.